Muy buen día. Esta es la clase de ecuaciones diferenciales. El día de hoy vamos a ver cómo resolver las ecuaciones diferenciales del tipo lineal homogénea. Entonces, para nosotros tener una ecuación diferencial del tipo lineal homogénea, la vamos a presentar de la siguiente manera. Vamos a tener un polinomio A0 evaluado en x que multiplica la diferencial de y con respecto a x, más A1 evaluado en x, que multiplica a la variable y es igual a 0. Podríamos partir también de esta otra situación que tenemos del lado derecho, donde A0 es el polinomio evaluado en x, multiplica solo a la diferencial de y, más el polinomio A1 evaluado en x, que multiplica a la variable y a su vez multiplica la diferencial de x. De esa manera tendríamos que ajustar la ecuación a esta primera condición para que pudiéramos resolverla por el método que les voy a mostrar a continuación. Lo primero que vamos a hacer va a ser realizar el despeje. Vamos a tener A0 evaluado en x por diferencial de y con respecto a x va a ser igual a menos A1 evaluado en x por y. Después de esto vamos a realizar el otro despeje y me va a quedar diferencial de y con respecto a x va a ser igual a la división de menos A1 evaluado en x por y entre A0 evaluado en x. Al yo tener estas dos condiciones, voy a despejar todavía a la diferencial de x y al valor de y. Entonces tendría diferencial de y entre y va a ser igual a la división de menos A1 evaluado en x por diferencial de x entre A0 evaluado en x. Teniendo esta parte, yo puedo considerar de este otro lado una variable p para facilitarme las cosas. P evaluado en x va a ser la división de menos A1 evaluado en x entre A0 evaluado en x. De esta manera voy a cambiar la condición y por lo tanto tendría de esta manera diferencial de y con respecto a y va a ser igual a p evaluado en x por diferencial de x. Y bueno, para que no haya ningún problema con los signos, mejor quitamos el negativo y nos quedamos con el negativo de este lado. Entonces, una vez teniendo eso, realizamos la integración, que sería la integral de diferencial de y entre y. Esto va a ser igual a la integral del polinomio, de hecho va a ser menos la integral del polinomio p evaluado en x por diferencial de x. Entonces al momento de realizar la integración, en el primer rubro me va a quedar que es logaritmo natural de y más una constante 1 va a ser igual a menos, otra vez vamos a dejar expresada la integración, menos la integral de el mismo polinomio o el cambio de variable p evaluado en x. Entonces p evaluado en x por diferencial de x, eso una vez integrado va a tener una constante 2. Que bueno, para fines prácticos las constantes siguen siendo iguales,
Entonces me quedaría simplemente logaritmo de y, que va a ser igual a la integral o a la menos integral del polinomio p evaluado en x diferencial de x, y podemos solamente poner una sola constante. Si nosotros aplicamos la inversa, quedaría que y es igual, y la inversa del logaritmo natural es el Euler, y por lo tanto aquí quedaría también mi número Euler, que sería menos la integral del polinomio px diferencial de x. Y obviamente esto va a estar conjugado con la constante, y al momento de simplificar esa constante quedaría de la siguiente manera: y es igual al Euler elevado a la potencia menos la integral del polinomio px diferencial de x, y a su vez, como elementos de la misma base suman sus exponentes, puedo tener que el exponente de otro número Euler va a ser el valor de la constante. Pero este segundo valor de constante, Euler elevado a cualquier número, sigue siendo un número, por lo tanto quedaría constante por el valor de Euler, esto elevado a la menos integral del polinomio p de x diferencial de x. Y esta sería la solución general que vamos a ocupar para la ecuación diferencial lineal. ¿Ok? Entonces, de manera rápida, con un ejemplo, ¿cómo sería esta parte? Vamos a incluso aumentarlo más. Yo voy a tener, por ejemplo, x que multiplica a diferencial de y con respecto a x, más x elevado al cubo que multiplica y esto va a ser igual a 0. Entonces, podríamos acomodarlo paso por paso y realizamos los mismos pasos del despeje. Me quedaría x por diferencial de y con respecto a x es igual a menos x. Vamos a ponerle de una vez la división a menos x elevado al cubo por el y entre el valor, bueno, entre ningún valor ahorita. Entonces quedaría x elevado al cubo por y. Y este solamente queda en negativo. En el siguiente paso vamos a hacer el despeje y quedaría diferencial de y con respecto a x es igual a la división de menos x al cubo por y entre el valor de x. Realizábamos el despeje y me queda diferencial de y entre y va a ser igual a menos x cúbica por diferencial de x entre x. Y de aquí decíamos simplemente que la variable p evaluada en x va a ser lo mismo que la división de x cúbica entre x. Y bueno, esto ya sabemos que va a ser igual a x al cuadrado. Entonces, solo de manera general, podríamos obtener ya el resultado con la condición que habíamos construido como fórmula, que y es igual al número Euler de la potencia de menos la integral de la función p de x diferencial de x.
ya podríamos hacerlo de manera directa. Entonces, haciéndolo de esta forma, quedaría que el resultado de y es igual al Euler elevado a la integral negativa de, quedamos que es x al cuadrado, diferencial de x. Por lo tanto, el y quedaría que es Euler elevado a la menos, y aquí nos quedaría x cuadrada integrado, x al cubo, y esto entre 3. Obviamente, esto ya tendría el valor de la constante. Entonces aquí le pongo constante por. Entonces vamos a corroborar solo por el otro lado que realmente llegamos a esa situación. Entonces, solamente haciendo los cambios, quedaba el proceso que diferencial de y entre y iba a ser igual a menos x al cuadrado diferencial de x, ya contemplando el x cuadrada como el valor p de x. Se realiza la integración, entonces integral de diferencial de y con respecto a y va a ser igual a la menos integral de x al cuadrado por diferencial de x. Entonces, realizando la integración del primer elemento, quedamos que es logaritmo natural de y es igual, y la segunda parte me quedaría a menos x elevado al cubo, esto dividido entre 3 por la misma integración, más una constante. Cuando realizamos la parte inversa donde aparece el Euler o número Euler es inverso al logaritmo natural, entonces me queda solamente y. Y ese inverso también lo debo de aplicar del otro lado de la igualdad. Entonces aquí me queda Euler elevado a la menos x cúbica entre 3 más la constante. Y volvemos a la misma parte de los exponentes, el teorema de exponentes. Yo puedo multiplicar las mismas bases y sumar sus exponentes. Entonces me quedaría x al cubo entre 3 por Euler elevado a la constante. Y como número Euler elevado a cualquier número, sigue siendo un número, no sé cuál sea ese número, entonces puedo definirlo como la constante que multiplica al Euler elevado a la menos x cúbica entre 3. ¿Vale? Y llegamos exactamente al mismo resultado en las dos situaciones. Se podría decir que este primero que estoy encerrando sería la fórmula más sencilla, porque siguiendo los pasos en algunos momentos se puede llegar a complicar. Pero es exactamente el mismo resultado que se obtiene siguiendo los pasos algebraicos. Lo único que hay que tener en cuenta en toda esta ecuación es que la ecuación debe determinar, para poder generar esta variable p de x, debe determinar en esta forma. Diferencial de y entre y del otro lado todas las variables de x, para yo poder definir el valor de la variable p de x. Es el mismo proceso, no hay ninguna situación. De hecho, todo está muy sencillo. Y bueno, creo que es el método más sencillo que he encontrado, porque había otro donde se realizaban las multiplicaciones. Yo creo que de una vez se los doy, nada más que está un poco más complejo. Vamos a ponerlo con el que se acomoden. Entonces este sería
un segundo procedimiento. Entonces vamos a partir de la misma situación. Tengo un polinomio A0 evaluado en X por diferencial de Y dividido entre diferencial de X más A1 evaluado en X por Y es igual a 0. Y vamos a construir o vamos a despejar de la misma manera las variables. Rápidamente, ya haciendo todo el despeje, vamos a llegar a la situación de diferencial de Y entre diferencial de X más, aquí la única diferencia es que vamos a pasar dividiendo desde un inicio, A1 evaluado en X por el Y entre A0 evaluado en X, y todo esto va a ser igual a 0. Aquí la diferencia es que desde aquí nosotros vamos a construir, ahora se va a llamar un elemento mu, que va a ser igual a el Euler elevado, en este caso, solamente a la integral del valor de p de x diferencial de x, y donde nosotros vamos a definir a esta variable p de x como el valor de a1 entre a0 por el valor de x. Lo vamos a definir de manera positiva, y ya que tengamos ese valor, lo que vamos a realizar es multiplicar las variables, es decir, solamente vamos a reacomodar las situaciones para poder obtener el valor. Entonces, básicamente aquí está un poco más como que complejo. Vamos a tener o a construir de la misma manera las otras situaciones. Entonces aquí ya solamente vamos a multiplicar el mu, este valor. Este valor lo vamos a multiplicar por toda la derivada o toda la ecuación diferencial. Es decir, aquí yo voy a tener mi y', que es lo mismo que diferencial de y entre diferencial de x, más yo tengo el polinomio p evaluado en x por el valor de y esto va a ser igual a 0. Al momento de que yo lo multiplique, me voy a dar cuenta de que los dos elementos forman una antiderivada de multiplicación. Acuérdense que cuando derivábamos un elemento u por un elemento b con respecto a la variable de x, teníamos o se acostumbraba en cálculo diferencial decir que tenemos que es la derivada de un elemento por el segundo más la derivada del primer elemento por el otro elemento, en este caso u. Y entonces lo que nos damos cuenta es que los elementos de esta multiplicación forman esta antiderivada, esta última antiderivada. Entonces ya solamente por notación vamos a realizar esa antiderivada para llegar a la ecuación. Y al momento de realizar esa antiderivada, vamos a decir que va a existir, obviamente se va a marcar una integral
de el valor del mu por el valor de y. Esto obviamente está en derivada por la diferencial de x, que es igual. Y del otro lado, como no vamos a tener otro valor, vamos a tener la integral de 0 con respecto a x. ¿Sale? Entonces, lo único que va a suceder es que al momento de que integramos una antiderivada, queda el valor de esa situación, mu por y de este otro lado me va a quedar la constante. Y entonces, como todo el valor de mu tiene el valor que tenemos expresado aquí arriba, o es lo que vale, básicamente al momento de ingresarlo, me va a quedar que es el Euler elevado a la integral de p evaluada en x, diferencial de x por el valor de y esto va a ser igual a una constante. Bueno, pero faltaría el negativo. ¿Cómo lo voy a volver negativo? Ah, muy fácil. Como esa integral está multiplicando, o más bien ese Euler está multiplicando, aquí quedaría en la parte inferior el valor del Euler y quedaría aquí la integral de la función p de x diferencial de x. Al momento de reacomodar por exponentes, queda que y es igual a la constante por el Euler elevado a la menos integral del p evaluado en x diferencial de x. Y llegamos exactamente a lo mismo que se había notado en la situación pasada. Si quieren lo podemos volver a realizar, o más bien lo voy a volver a realizar para que vean la diferencia con el mismo polinomio presentado en el ejemplo anterior. Entonces, teníamos que es x por diferencial de y con respecto a x más x elevado al cubo por y esto es igual a 0. Entonces quedábamos que solamente iba a dividir todo entre x. Entonces la primera parte al dividirla entre x solo me queda diferencial de y con respecto a x. Y la segunda parte me va a quedar x al cubo por y entre x. Esto va a ser igual a 0. Desde aquí yo defino mi variable p de x, que en este caso, bueno, no es p, es mu. El mu lo voy a definir como la división de esos dos elementos, que es x al cubo entre x, que es igual a x al cuadrado. Y entonces al realizar esa parte, más bien ya me estoy equivocando. Lo que dice esto es que yo defino a p de x, perdón, e inmediatamente después de eso genero el valor del mu. Entonces, el valor del mu quedamos que es igual al número Euler evaluado en la integral de esta misma situación, de x al cuadrado entre diferencial de x. Entonces este valor de mu, que es distinto, va a ser igual al número Euler elevado a la x cúbica entre 3. Entonces este va a realizar la multiplicación en estas ecuaciones. Entonces lo voy a expresar de la manera general. Queda el Euler elevado a la x cúbica entre 3 por diferencial de y con respecto a x. Aquí lo voy a acomodar. Más, aquí ya lo voy a simplificar, x cuadrada no lo vamos a dejar expresado igual, x cúbica
por el y entre el x, y esto es igual a 0, y queda de esta manera. Al realizar las multiplicaciones va a quedar de la siguiente manera esta ecuación. Más abajo, aquí está. Entonces aquí me quedaría el Euler elevado a la x cúbica entre 3 por diferencial de y entre diferencial de x. Ahí está el primer elemento, más el mismo Euler elevado a la x elevado al cubo entre 3 al cubo entre 3. Esto que multiplica a x cúbica por y todo esto, ponerlo a dividir, a x cúbica por y dividido entre x, y bueno, cualquier número multiplicado por 0 es 0. Y entonces si realizamos el análisis, vamos a hacer un análisis como si fueran multiplicaciones de fracciones para hacer la antiderivada. Si yo denoto que este es mi elemento u y este es mi elemento v, entonces aquí lo voy a hacer. Si u es igual al Euler elevado a la x elevado al cubo entre 3, ¿cuál sería su derivada? Bueno, la derivada de esta parte del diferencial de u con respecto a dx va a ser igual al mismo número Euler elevado a la x elevado al cubo entre 3 por la derivada del x cúbica entre 3, que al final sería x cuadrada, ¿no? Porque básicamente se baja el 3, se disminuye un exponente y se divide entre el otro 3. Entonces al simplificar los dos valores de 3, solo queda x cuadrada. Entonces ya tengo esa situación. Por el otro lado, solamente representándolo, si yo tengo que el valor de v es igual a y derivo a b con respecto a x, entonces solamente derivo a y con respecto a x. Y entonces me puedo dar cuenta de que en efecto corresponden. Este segundo valor, este Euler, es la derivada de u. Y este de y en efecto es la derivada de v. Entonces por eso les decía que solamente es por inspección. Entonces como yo sé que es multiplicación de funciones una antiderivada, de acuerdo a mi teorema de cálculo diferencial, entonces aquí solamente lo voy a representar. Esta antiderivada es la integral del Euler elevado a la x cúbica entre 3, que multiplica solamente al valor de y. Obviamente esto es derivada por diferencial de x, y esto va a ser igual a la integral de, en este caso el valor de 0 por diferencial de x. Y ya solamente para concluir, quedaríamos que como tenemos una derivada y su antiderivada, esto queda como Euler elevado a la x al cubo entre 3, que multiplica al valor de y, que es igual a una constante. Al despejar y subir los exponentes, quedamos que y es igual a la constante por el valor de Euler elevado a la menos x cúbica entre
3. Ujú. Y es el mismo resultado que habíamos obtenido por el otro proceso. Entonces ahí tienen dos métodos por los cuales pueden resolver estas ecuaciones diferenciales homogéneas. Y este segundo aplica más para ecuaciones diferenciales no homogéneas de primer orden. Ujú. Pero bueno, eso ya con la práctica van a darse cuenta cuál de los dos es más efectivo para realizar estas partes. Pero las dos se resuelven, o más bien los dos métodos sirven para resolver las mismas ecuaciones. Entonces, los veo en la siguiente clase y que estén muy bien.